hallaron cámaras cuadradas rodeadas de gruesas paredes, estatuas, o elementos megalíticos con figuras geométricas. Ambos consideran que su origen es indiscutiblemente antrópico. Y no podemos olvidar el descubrimiento, efectuado hace ya algunos decenios, de las calzadas sumergidas de Bimini, o de estos restos enfrente de las costas libias, sumergidos a gran profundidad. Pero para encontrar indicios de las andanzas de estos príncipes navegantes, no hay que ir demasiado lejos y los encontramos, en Europa, muy cerca de casa y en nuestros inveterados megalitos. Es común pensar que estos intrigantes monumentos, en ocasiones con un tamaño desproporcionado, son característicos de Europa. Pero la verdad es que los podemos encontrar en todo el mundo y en África y en América y en Asia, tanto en Palestina, como en Extremo Oriente y por supuesto, en Europa y en ocasiones, la maestría de los antiguos supera todo lo imaginable. A los incas se les atribuye unas artes constructivas que, muy posiblemente, son mérito de otras culturas muy anteriores. Técnicas similares, como el encaje de piedras con múltiples ángulos, han sido aplicadas en otros lugares y los expertos contemporáneos se han planteado numerosas hipótesis para tratar de explicar cómo los antiguos pudieron construir tan soberbios y descomunales monumentos. A veces acarreando piedras de más de 200 toneladas a largas distancias. Este monolito, por ejemplo, pesa 1100 toneladas, lo que habría requerido una fuerza humana, para moverlo, equivalente a 16.000 hombres. Lo mismo cabe decir de este obelisco inacabado de Asuán, con un peso de casi 1300 toneladas. Pero eso no es todo. Los encajes entre las diferentes rocas ciclópeas son tan perfectos, que ningún objeto, por pequeño que sea, puede atravesarlos y la perfección de su talla salta a la vista si empleamos modernos instrumentos de medida, como el nivel o la escuadra y es notable el hecho de que tanto los antiguos egipcios como las culturas andinas emplearon parecidas técnicas para elaborar y colocar los bloques y estos son de similar factura. Pero es aún más llamativo que los antiguos constructores debieron emplear muy potentes herramientas para pulir, serrar, perforar o trepanar la roca. Algunos expertos señalan que, a la vista de los restos que nos han llegado, su velocidad y potencia debían ser superiores a los instrumentos de los que hoy disponemos. Este es el proceso que los romanos empleaban para tallar las rocas y largo, laborioso, tosco y, sobre todo, primitivo y cómo es posible que los antiguos pueblos andinos, y los egipcios, dispusieran de técnicas infinitamente más potentes. La ciencia actual no tiene respuesta para ello. La pirámide, el túmulo o la estupa representan tres versiones de un mismo símbolo. La montaña sagrada. Distintos pueblos han erigido pirámides para enaltecer su culto a los dioses. Allí se han celebrado ceremonias, o se han enterrado reyes. En cualquier caso, la pirámide cobra una importancia central en las religiones de todo el mundo. Las hay de tamaño descomunal y también otras que representan meramente un símbolo, como estos bloques piramidales de los alrededores de Ena, Japón. Las encontramos en América y en África y en Canarias y en Europa y en Asia y en Polinesia y algunas son de tierra. Otras son de piedra. Las hay escalonadas, truncadas, con escalones, etc. Las hay de todos tipos, pero todas expresan el mismo mensaje. El que se esconde detrás de la montaña sagrada. ¿El monte Merú? Como es evidente, las más arquetípicas, o paradigmáticas, son las conocidas tres pirámides de la meseta de Gizeh. La doctrina oficial asegura que fueron construidas durante la cuarta dinastía, y por consiguiente tienen una antigüedad de en torno a 4500 años. Pero lo cierto es que intentos posteriores de imitar a los hipotéticos constructores de la cuarta dinastía acabaron en fracaso. Es por ello que no son pocos los que se cuestionan si estos monumentos no serían en realidad muy anteriores. Habrían sido construidos por los mismos que levantaron la Esfinge, si es que ésta tiene en realidad la antigüedad que le atribuyen los geólogos. Habrían sido empleadas técnicas y estilos similares a los utilizados en las lejanas alturas de los Andes. Los hipogeos, como las pirámides, jalonan la geografía mundial. Eran centros de iniciación, ligados a la tierra fértil, y por ello están asociados a la diosa madre y al laberinto.
En las cuevas los hombres prehistóricos imprimieron sus manos, en positivo o en negativo. En ellas plasmaron sus pinturas de magia simpática, con las cuales hacerse propicios a la divinidad en la caza o en la fecundidad. Las cuevas han acompañado la espiritualidad y la religiosidad del ser humano. Las criptas de las catedrales son una reminiscencia de esta antigua tradición. Hoy día podemos encontrar repartidas por todo el mundo multitud de galerías. Algunas enormes, sin propósito definido, con un origen completamente desconocido y algunas, como estas de Jerusalén, tienen proporciones gigantescas. Ya la Biblia nos habla de ellas. En el libro de los Números se nos dice: y desacreditaron entre los hijos de Israel la tierra que habían visto, diciendo: la tierra que hemos recorrido se traga a sus habitantes. El pueblo que hemos visto es de una altura agigantada. Allí vimos unos hombres descomunales, hijos de Enac, de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas. Así pues, estas galerías eran habitadas por gigantes, y fueron construidas antes de la llegada de los judíos a la tierra prometida, en tiempos de Moisés. A la vista de estas imágenes, es lícito preguntarse: ¿cómo se las ingeniaron los antiguos para mover, tallar al milímetro, y sobre todo colocar estos imponentes bloques de piedra, a semejantes alturas? Y sobre todo, ¿por qué lo hicieron? Son miles, si no millones los que inútilmente buscan el sendero que conduce a las puertas del paraíso primigenio. Legiones de idealistas que, cual sonámbulos, caminan despiertos por el mundo de los sueños. Retornad, hermanos. Abandonad ese vano intento. El camino de la verdad no es tortuoso ni secreto. Lo hallaréis en todo lugar, en cualquier momento. En el trino del pájaro, o en la mirada dulce y candorosa, de la madre a su pequeño. Tanto los megalitos como los hipogeos están asociados a una raza de gigantes. Los vascos los llaman gentillac, o gentiles, aludiendo a su religión pagana. En Brasil, en la cuenca del Amazonas, eran pelirrojos con ojos azules. Levantaron la ciudad perdida de Manoa, y sus huesos reposan bajo grandes santuarios de rocas con forma ovalada, rodeados de enigmáticas inscripciones. En el Conjuro 141 del libro egipcio de los muertos egipcios se lee: a la venerada diosa de cabellera rojiza. A la diosa, amiga de la vida, cuyos cabellos flotan en el viento. Los iroqueses de Norteamérica, los celtas irlandeses, los germanos, los hindúes, los griegos, los egipcios, los cananeos, los hebreos, todos ellos hablan de gigantes, asociados a menudo a una raza de enanos, por lo general de raza negroide. Los germanos caracterizan a Njordjanoll como el primer hombre y la primera mujer, respectivamente. Como indica su nombre, ambos eran de raza negra. También eran negros los gnomos, o trolls, los cuales poseían una inteligencia sobrehumana. El dios egipcio Min, equivalente al Pan griego, compartía estas mismas características. Gigantes pelirrojos frente a enanos negros. ¿Existe constancia arqueológica de ambas razas conviviendo juntos? La primera evidencia la encontramos en Europa. En la Grotte des Enfants, no lejos de la ciudad francesa de Cannes. Al lado de dos cadáveres de niños se hallaron ejemplares de una especie de concha, Cassis rufa, que únicamente se puede encontrar en los océanos Índico y Pacífico. En esa misma gruta, a 70 centímetros de un individuo de raza Cro-Magnon, europoide y de alta talla, se encontró un espécimen de raza Grimaldi, caracterizado por sus rasgos negroides y por su escasa altura. Como podemos ver en esta imagen, los individuos de la raza Grimaldi son tipológicamente idénticos a los negritos Semán de Indonesia, Malasia y Filipinas. Es precisamente en esta área donde podemos encontrar el hábitat natural de las conchas del tipo Cassis rufa. Ello indicaría que en la más remota antigüedad, hace más de 20.000 años, existió un contacto directo entre individuos Cro-Magnon, con una talla media de 1,85 metros de altura, y otros de raza Semán, semejantes a los actuales pigmeos del sudeste de Asia. Y por tanto, entre Europa y el lejano extremo oriente. ¿Estaríamos hablando de los gigantes y los pigmeos de los que habla la tradición?
Los mismos que encontramos, repetidamente, en el folclore europeo. Ya sabemos que en América se pueden encontrar vestigios de pueblos caucasoides y negroides, generalmente conviviendo juntos y en un plano de igualdad. No son escasos los restos humanos que demostrarían la presencia de pueblos europoides, de cabellos rojos, en diferentes áreas culturales del mundo. América Pedro Pizarro afirmó que los miembros de la familia real inca eran altos, más blancos que los mismos españoles, y tenían los cabellos de color rojo. Pero es en el norte de África y en el centro de Asia donde son más abundantes. Son los llamados Rutenu en Egipto, y Arciotocarios, en la provincia china de Xinjiang. Egipto Guanches tocarios, estos últimos se caracterizaban por la confección de prendas con diseños similares a los conocidos tartanes escoceses. En esta imagen observamos cómo las sacerdotisas de este pueblo empleaban un atuendo muy similar al asociado a las brujas de los cuentos infantiles. En algunos casos, podemos vislumbrar las trazas de esta antigua raza pelirroja por la costumbre, en muchos pueblos, de teñir sus cabellos de rojo. Todavía quedan restos de esta población, en distintas partes del mundo, conviviendo con otras razas de la zona. ¿En Asia Central? ¿O en Polinesia? Aquí vemos a un nativo pelirrojo de la isla de Pascua, acompañando al navegante noruego Tore Heyerdahl. Los polinesios los llaman Urukeu. Los Pukao, o tocados de los Moai de la isla de Pascua, representan a los moños con los que los nativos se recogían el cabello. Como vemos, estos tienen color rojo. La tipología racial polinesia se acerca bastante a lo que es habitual en el entorno europeo. Y encontramos, por último, numerosos ejemplos del arte egipcio o mesopotámico que nos presenta a individuos de estas características raciales. En definitiva, tanto los restos arqueológicos como las evidencias etnológicas y antropológicas señalan que el mito de los gigantes y los pigmeos, los legendarios constructores de megalitos, hipogeos y montañas sagradas, puede tener un fundamento real. Lo que está claro es que estas tipologías raciales, europoides y negroides, están repartidas por los 5 continentes, y son asociadas a los constructores de monumentos y de civilizaciones. Pero, ¿cuál es su origen? Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, nos dice que el paraíso terrenal, donde se encuentra el árbol de la vida y el de la ciencia, se sitúa en el oriente. El jardín está regado por un río, que corre alrededor de toda la tierra y está dividido en 4 partes. El Ganges, el Éufrates, el Tigris y el Nilo. Los 4 grandes ríos de la antigüedad. Obviamente, dicho gran río es el río Océano del que hablaban los griegos. Heródoto, en su célebre historia, sitúa el país de Gerión, más conocido como Tarsis, en el Levante, más allá de las columnas de Hércules. Para llegar allí, partiendo de Grecia, Heracles hubo de atravesar la lejana Escitia, es decir, las estepas ruso-asiáticas. El estrecho de Sunda, en Indonesia, bien podría ser las columnas de Hércules de las que habla Heródoto. Y en el centro encontramos un volcán en activo, el Krakatoa, que según algunos tiene mucho en común con la montaña sagrada Merú. El libro de Enoc coloca de nuevo el jardín del Edén en el este del este, en un país rico en especias, plantas aromáticas y resinas. Los egipcios sitúan al misterioso país de Punt en un escenario similar. Algunos de estos mitos ubican al Edén más allá del mar Eritreo, es decir, al este del Océano Índico, que recibía ese nombre durante la antigüedad. Más allá del Índico está la India y, por supuesto, las Indias Orientales. Las actuales tierras de Malasia e Indonesia. Países por excelencia de las especias, del marfil y de todo tipo de artículos de lujo, que dieron pie a la existencia de la llamada Ruta de la Seda. Pero hay un pasaje de la Biblia que es a este respecto especialmente significativo. Caín se alejó de la presencia de Yahvé y habitó el país en el país de Nod, enfrente del Edén. Curiosamente, la ciudad de Edo, Tokio, se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad de Noda. ¿Solo una casualidad? Me atrevo a decir que no. Edén, como Edo y Merú, podrían tener un mismo significado. Río de la montaña.
Meru podría estar en la base de topónimos como Sumeria o Samaria, en los que el prefijo sa sería simplemente una partícula enfatizadora. El Meru de la mitología budista, hinduista o sino-altaica podría tener algo que ver con el término hebreo Merón, que significa montaña, o bien con el egipcio Mer, alusivo a la pirámide. Esto no es todo. La isla de Borneo, o Brunei, tiene dos partículas, Bor y Neo, que significan algo así como tierra de Noé. Este mismo nombre recibe una región de Nigeria, que se llama literalmente Bornu. El nombre del Noé bíblico lo encontramos extendido en mitos del diluvio de todo el mundo. El Noé polinesio se llama Nu, el Noé chino se llama Nugua, el Noé árabe se llama Nu, el Noé fenicio se llama Uronos, el Noé egipcio se llama nuevamente Nuru, el Noé hindú se llama Manu, y no olvidemos que el Manaos brasileño podría significar algo así como agua de Noé, una manera de aludir al diluvio. El nombre del dios hebreo podría tener origen en la denominación de la isla principal del archipiélago indonesio, Java. Java según la pronunciación sundanesa. De aquí derivaría Yahvé. Son muchos los estudiosos que piensan que el nombre del dios único hebreo hace alusión a un territorio, un emplazamiento. Más en concreto, una montaña. El monte Meru, situado en el oriente. La montaña sagrada por excelencia. En la isla melanesia de Tana los nativos rinden culto a un dios llamado Yasur. Este es un volcán. ¿Podría dicho Yasur representar al dios de los volcanes de los hebreos? Significativamente, tanto las palabras Tana como Yasur tienen desinencias en Israel. Tana significa alabar en hebreo, y Yasur es un gentilicio muy habitual en esta lengua. Posiblemente sea en esta región, en su mayor parte inundada por el mar de la China Meridional, donde podamos encontrar los restos de la legendaria civilización Atlante, que, hace más de 10.000 años, resultó inundada en una noche, sin dejar rastro. Tal vez de esta zona provendrían los prometeos que, en diversas partes del mundo, difundieron saberes y conocimientos, dando origen a las diferentes civilizaciones que conocemos hoy día. Para localizarla habremos de adentrarnos en espesas selvas milenarias, donde bajo metros de maleza y sedimentos, quizás se escondan fabulosos tesoros todavía por descubrir. Y habremos de escudriñar los fondos marinos de ese mar que, hace muchos años, albergaba valles lujuriosos y ríos caudalosos. Y quién sabe, tal vez también ciudades populosas. Sea como sea, si queremos encontrar el auténtico origen de la civilización, hemos de clavar los ojos en las lejanas tierras de Oriente. Allí donde se han encontrado las primeras evidencias de cerámica y de agricultura, donde nació la arquitectura y tal vez la metalurgia. Las lejanas tierras de donde brota, a borbotones, el mito y el misterio. El misterio.